Así que nosotros debemos inspirarnos también en el ejemplo de nuestros hermanos del pasado. Leemos, por ejemplo, la biografía de William Carey, y este hombre de Dios no pudo ir él a ningún seminario, él era zapatero. ¿Y qué fue lo que hizo? Estudiar las Escrituras, estudiar griego, estudiar hebreo en su zapatería, en sus tiempos libres, con una fidelidad extraordinaria, estudiando y estudiando para luego poder ir y compartir las Escrituras entre la gente más ignorante de ellas, yéndose de misionero a lugares donde nunca se había oído el Evangelio. Ese es el espíritu de un verdadero siervo de Dios. Alguien que no estudia para hacerse importante o para elevarse por encima de sus hermanos, sino aquel que estudia para poder poner las riquezas de la palabra al alcance de todos, al alcance del más sencillo, al alcance de los niños, al alcance aún de los que no sepan ni leer ni escribir. Los dos principios más importantes son los más sencillos de entender. Necesitamos una lectura de comprensión excelente, con una lectura sistemática de toda la Biblia. Eso es lo único que nos va a poder dar el contexto correcto de la palabra. Y no hay ningún griego, ni hebreo, ni diccionarios, ni nada que pueda sustituir una lectura sistemática y devota de la palabra de Dios. Y el otro, que tiene que ver con el primero, es el contexto. Porque si vamos leyendo de principio a fin, vamos entendiendo cómo se conecta una parte con otra y otra parte con otra. Vamos observando y entendiendo el contexto. Sin embargo, la semana pasada se me hizo una pregunta que yo considero de la máxima importancia. Acá afuera, no durante la reunión. ¿Cuál es el lugar del Espíritu Santo en todo esto? ¿Estamos nosotros hablando de cuestiones humanas, de estudio humano, así como se estudian las matemáticas o se estudia la física? ¿Así estudiamos nosotros las Escrituras? ¿No tiene nada que ver el Espíritu de Dios en todo esto? Y esa es una pregunta de máxima importancia, tan importante que considero necesario tratarla a fondo por toda la confusión que hay al respecto en este tema, hermanos, tan importante. Así que vamos a ver el día de hoy cuál es la relación entre el Espíritu y el estudio bíblico. Lo primero que tenemos que decir es que el Espíritu Santo es necesario para una correcta comprensión de la verdad. El Espíritu Santo es el que origina la verdad, y para poder conocer la verdad tenemos nosotros necesidad de Él. Por lo tanto, es necesario el Espíritu de Dios para la comprensión de las Escrituras, porque las Escrituras tratan de la verdad de Dios. Eso lo encontramos en 1 Corintios 2:14, donde el apóstol Pablo está explicándole a los hermanos de Corinto cuál es la diferencia entre un hombre que tiene al Espíritu y un hombre que no lo tiene. Lo que es un hombre espiritual y un hombre natural. Y nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre que no tiene al Espíritu Santo morando en su corazón, ni siquiera percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, dice antes, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las Escrituras nos van a hablar de Dios, nos van a hablar del pecado, nos van a hablar de una condición espiritual del hombre y de una relación espiritual entre ese ser espiritual que es Dios y el hombre, que también en parte es espiritual. Nos va a hablar de cuestiones que el hombre natural no entiende ni comprende y para él simplemente no existen. Entonces, si el Espíritu de Dios no está morando en nuestro corazón para permitirnos percibir las cosas que son del Espíritu, será en vano todo nuestro estudio de la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo cosas
que están fuera de nuestro alcance. Es como si un ciego tratara de aprender la combinación de colores. ¿Cómo podría un ciego jamás entender cómo se combinan las diferentes tonalidades si son cosas que no percibe? Así que necesitamos que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento, y hay un pasaje que dice exactamente eso. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación. Dependemos, por lo tanto, enteramente de la oración con respecto a esto. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo, en los primeros párrafos del capítulo 1, habla de cosas gloriosas, acerca de los planes eternos de Dios para su pueblo y reunir todas las cosas en Cristo. Y dice cómo Él hizo todas las cosas según el designio de su voluntad. Está hablando de bendiciones, no en un reino terrenal, sino bendiciones en un reino espiritual. El pasaje de hecho comienza con: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, pues aquí tenemos la Biblia, hermano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está hablando de bendiciones espirituales, y está hablando de que esas bendiciones espirituales ni siquiera las hemos recibido humana o terrenalmente sobre este mundo, sino en los lugares celestiales en Cristo. Cosas que el hombre no puede entender, el hombre natural no puede entender. Así que después de que él está hablando esto, él llega al versículo 15, y en el versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, una vez que sé que ustedes han creído en el Señor Jesucristo y que tienen un amor sincero para todos los hermanos, ¿qué hago? Digo, no, ya todo está hecho, ya, si ustedes creen en el Señor Jesús y aman a los demás creyentes, ¿qué puede salir mal? Todo está bien, me echo a dormir, ya no hay nada más que hacer. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ya son creyentes, ya han recibido al Espíritu en sus vidas, ya aman a los demás hermanos, pero hay tantas cosas que necesitan conocer, mis hermanos. Lo que está diciendo, hay tantas riquezas en Cristo. Han recibido ustedes un llamamiento tan glorioso. Tienen ustedes una esperanza tan extraordinaria. Hay un poder tan infinito que está respaldando sus vidas y que operó en Cristo, que si ustedes no se dan cuenta de estas cosas, van a vivir una vida cristiana muy miserable, muy por debajo de todo lo que Dios les ha concedido. Por lo tanto, no ceso de pedir a Dios que ilumine los ojos de su entendimiento. Necesitan que el Espíritu de Dios abra los ojos de su entendimiento, los alumbre, para que ustedes puedan entender estas cosas. Si no fuera necesaria la oración, mis hermanos, el apóstol Pablo no habría orado por ellos. Simplemente les habría dicho: miren, hermanos, les voy a explicar cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado, les voy a explicar cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia en los santos, y les voy a explicar cuál es la supereminente grandeza de su poder. Pongan mucha atención y anoten en sus libretas. Y ya, se lo explica, pero no hace eso. Ora por ellos. Ora por ellos. Y dice que el Padre les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto no es algo que yo pueda hacer como apóstol de Cristo, está diciendo el apóstol Pablo.
Es algo que solamente el Padre puede hacer por su Espíritu en sus corazones. Por lo tanto, Él no cesaba de pedir esto, hermanos. Así que dependemos enteramente de la oración en cuanto a que Dios se plazca en abrir nuestro entendimiento. Dependemos enteramente de la oración en ser humildes y reconocer que sin su Espíritu nada podremos entender que sea de provecho para nuestra alma. Así que nos pide o nos dice la Escritura que oremos para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cada uno de esos pasajes necesita una exposición precisamente, hermanos, muy detenida, porque hay tanta riqueza en ellos. Pero con esto ya empezamos a decir que necesitamos del Espíritu de Dios al momento en que estamos estudiando su palabra para poderla entender. Que sin el Espíritu de Dios, si no tenemos el nuevo nacimiento y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, lo que la Escritura dice nos va a parecer locura y no la vamos a poder entender. Y que aún habiendo nacido de nuevo, teniendo fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, todavía necesitamos este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor, porque Él tiene riquezas gloriosas que compartirnos, que nuestra debilidad natural, la debilidad de nuestra carne, de nuestra pequeñez como seres humanos, es un obstáculo para que podamos entender la gloria de lo que Cristo ha hecho y hace en nosotros. Así que necesitamos del Espíritu y la oración es clave. Lo segundo que tenemos que entender es que las Escrituras son las palabras del Espíritu. Las Escrituras son las palabras del Espíritu. Ahorita hay corrientes en boga, mis hermanos, que hablan de ministerios apostólicos y proféticos, pero no están hablando de las palabras del Espíritu que están y que son las Escrituras, sino están hablando de sus propias palabras y dicen que sus propias palabras son las palabras del Espíritu. Y tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Las Escrituras son las palabras del Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo reclamó allí en 1 Corintios 2. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Y nosotros es un nosotros apostólico, un nosotros del apóstol y de los que predicaban juntamente con él bajo su liderazgo. De aquel hombre que vio a Jesucristo resucitado, de aquel hombre que fue comisionado especialmente como maestro de los gentiles. Nosotros, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que el apóstol Pablo proclamó, lo que el apóstol Pablo predicó, no fue lo que a él se le ocurrió, no era lo que venía a su mente en imaginación humana, sino las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca y le enseñaba a decir, las palabras que el Espíritu enseña. ¿Queremos conocer las palabras del Espíritu? Vayamos a las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras son las palabras del Espíritu Santo. En nuestro tiempo estamos acostumbrados, alguien quiere palabras del Espíritu Santo, se pone a orar. Y entonces di lo que se te venga a la mente. Y esas son las palabras del Espíritu Santo. No quiero yo ridiculizar la fe de algún creyente, pero la Escritura nos dice con claridad que la palabra de Dios son las palabras del Espíritu. Las Escrituras son las palabras del Espíritu. Aquí están las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Y también les dijo a los efesios en capítulo 6, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que sale de la boca de algún hermano? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que cuando vemos las Escrituras, nosotros tenemos que tomarlas y decir: estas son las palabras del Espíritu Santo. Esta es la espada del Espíritu Santo. Quiero entrar en contacto con el Espíritu Santo. Aquí están sus palabras. Quiero tener el poder para vencer del Espíritu Santo. Aquí está su espada. Y cualquier actitud que no sea esta, cualquier otra forma de ver las Escrituras que no sean las palabras del Espíritu Santo y la espada del Espíritu Santo, no es una manera correcta de ver la palabra de Dios. Las Escrituras son las palabras del Espíritu. Nos lo dice por todas partes. En 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura, lo que fue escrito, es inspirado por Dios. Y esta palabra inspirado, hermanos, en el original significa un poco lo contrario o un mucho lo contrario de lo que nos da la idea en castellano. En castellano, inspirar es meter aire a nuestros pulmones. Eso es inspirar. Y expirar es exhalar el aire. Y lo que dice realmente 2 de Timoteo 3:16 en el original es que toda la Escritura es exhalada, es expirada por Dios. Es el aliento de Dios. Es lo que está saliendo como aliento de la boca de Dios. Las palabras de Dios mismo. No decimos a veces en nuestra forma de hablar: quiero que salga de tu boca. ¿Sí decimos eso, sí o no? Lo leí en un memorándum o me lo platicaron fulano, pero quiero oírlo de tu boca para una confirmación máxima y absoluta de que aquello así es. Las Escrituras es lo que ha sido exhalado por la boca de Dios. No del apóstol Pablo, no de los profetas. Toda la Escritura es exhalada por Dios. Dios tuvo un cuidado tan especial y hizo una obra tan única que lo que fue escrito puede ser llamado con toda justicia la palabra exhalada por Dios. Son las palabras del Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en esta ocasión la palabra inspirado significa movido. Como los barcos eran movidos por los vientos, así los hombres de Dios, los profetas de la antigüedad, fueron movidos por el Espíritu. No era su propia iniciativa, no era su propia manera de creer o de pensar. Muchos de ellos se resistían y decían: no me mandes. ¿Qué no ves que yo no sé hablar?, dijo Moisés. Oh, Jeremías dijo: ¿no te das cuenta que yo soy un tartamudo? Algunos ni profetas eran, dijo Amós. No me digas profeta, porque yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Yo andaba recogiendo cabrahigos, dice la del 9, higos silvestres, algo así, dice la 60. Andaba recogiendo hierbas en el campo, pero el Señor ha hablado, y cuando Él habla, ¿cómo no voy?
a hablar lo que me dijo. Fueron movidos por el Espíritu de Dios. Inclusive se opusieron y no pudieron. Jonás no quería ir a predicar arrepentimiento a Nínive, pero fue movido por el Espíritu de Dios y obligado a ir y a decir un mensaje verdadero. Así que cada vez que nosotros vemos las Escrituras tenemos que entender, estas son las palabras del Espíritu Santo. Y por lo tanto necesito depender de la ayuda del Espíritu. ¿Cómo? En oración humilde, en reconocimiento que el hombre natural, el hombre carnal no puede entender lo que es de Dios. Y solamente Dios puede capacitarnos para ser fieles a su palabra. Si no, todos nuestros prejuicios, todo nuestro orgullo, toda nuestra rebelión a la voluntad de Dios va a ser una barrera imposible de cruzar hacia la verdad de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras son las palabras del Espíritu Santo, es lo que estamos viendo. Y eso debe llevarnos a una meditación muy importante, hermanos. No existe obra del Espíritu Santo que sea independiente de las Escrituras que Él inspiró. Tenemos que llegar a esta conclusión. No existe obra del Espíritu Santo que sea independiente de las Escrituras que Él inspiró. No podemos decir, bueno, este hermano no conocía las Escrituras, pero pasó muchos días en oración y en ayuno, y era un hombre de mucha fe y de mucho entendimiento, y Dios quiso mostrarle la verdad. Aparte de las Escrituras, ¿estás tratando de decirme que Dios inspiró la palabra de su palabra a través de apóstoles y profetas y tomó todo este trabajo de confirmar con señales y maravillas en estos hombres su verdad para hacerla a un lado y revelarle la verdad directamente a alguien que se pone a orar? Eso no es un punto de vista bíblico, hermanos. Usted nunca va a encontrar eso en las Escrituras. Lo que encontramos es todo lo contrario. Vemos hombres con los que Dios trató, inclusive con voz audible, inclusive con visión de ángeles, y nunca les dijo, tú no necesitas las Escrituras. Una de las palabras que me parecen a mí más extraordinarias son las de Josué. Vea lo que le sucede a Josué. Aquel pasaje tan conocido de Josué 1:8. Josué, obviamente sabemos, era el sucesor de Moisés. Y entonces nos dice la Escritura que Jehová habló a Josué. Jehová habló a Josué. Significa que Josué pudo oír la voz de Dios. Eso es algo extraordinario. Que sea posible que un ser humano oiga directamente la voz de Dios es algo que por todos los siglos ha maravillado a los seres humanos. Y es algo muy anhelado en nuestros tiempos, sin duda. Poder oír la voz de Dios directamente en mis oídos. Josué tuvo ese privilegio. Jehová habló a Josué. ¿Y qué le dijo? Josué, tú ya la hiciste. Porque tú puedes oír audiblemente mi voz. Así que en todas las cosas que necesites, tú lo único que tienes que hacer es parar la oreja y esperar a que yo te hable. Y yo te voy a hablar la verdad. Y yo te voy a dirigir hacia la verdad. Y mi voz te va a enseñar todas las cosas que tú no entiendas y tú no comprendas. Mi voz te va a explicar todo, Josué. Eso más bien parecen las palabras de Satanás, más que las del Señor. Porque esto fue lo que el Señor le dijo a Josué, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo? ¿Por qué, Señor, si tú me puedes hablar directamente? ¿Para qué perder tiempo leyendo la ley? Mejor me consagro en oración, paro mis orejas y que este milagro tan extraordinario y tan sorprendente se siga realizando y cumpliendo y mostrándome tú toda la verdad.
Nada más que hay un problema, que nosotros no somos Dios para decirle a Dios cómo se tienen que hacer las cosas, hermanos. Y lo que Dios le dijo, lo que Josué oyó con su oído, Josué casi deja de estarme oyendo y ponte a leer mi palabra. Por supuesto, estoy diciéndolo en manera figurada, hermano. Claro que Josué, cada vez que el Señor le hablara, tenía que oír su voz audible. Pero la clave del éxito no fue: Josué, tú vas a ser victorioso si siempre paras tu oído y escuchas mi voz audible. Esa no fue la promesa de Dios, y esa promesa no la va a hallar en ningún lugar. La promesa de Dios es que cuando tú nunca te apartes de este libro, esto que está escrito, sino que de día y de noche medites en él, dice, vas a poder hacer lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso deberían leerlo los que se dicen ser profetas en este tiempo, hermanos. Pero es un círculo vicioso. No leemos las Escrituras, no vemos lo que las Escrituras dicen, no entendemos lo que las Escrituras dicen y actuamos de acuerdo a nuestra propia ignorancia. No hay obra del Espíritu aparte de las palabras que el Espíritu enseñó. No era posible que Josué recibiera una nueva revelación que hiciera innecesaria la revelación que el Señor había dado por medio de Moisés. Y en todas las Escrituras es lo mismo, hermanos. Nos dice la palabra que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Porque no existe obra del Espíritu Santo que sea independiente de las Escrituras que Él inspiró. Que va en relación con lo que hemos dicho. No hay nada que pueda suplir nuestra ignorancia de la palabra. Ni Josué, oyendo audiblemente la voz de Dios, podía librarse del fracaso que iba a venir a su vida al no meditar de día y de noche en las Escrituras. Si Josué se apartaba del libro de Moisés, no importaba cuánto oyera Josué la voz de Dios, él no iba a prosperar. Así que cuando estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, tenemos que saber que estamos hablando de nuestra relación con las Escrituras que el Espíritu Santo inspiró. Y no hay obra del Espíritu que no sea así. Algunas veces he conocido creyentes amorosos, sinceros, hombres y mujeres que usted no puede acusarles de hipocresía, pero que debido a su corriente doctrinal o a la iglesia en donde asisten, descuidan de una manera muy lamentable las Escrituras. Y algunas veces me he preguntado esto: ¿podrá ser que Dios compense con su Espíritu esta ignorancia de la palabra de Dios? Y al pasar de los años se da uno cuenta que no, hermano. No compensa el Espíritu Santo. Nunca va a hacer eso el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nunca va a negar su propia palabra. Nos ha dicho que es vida, nos ha dicho que santifica a la iglesia y no se va a retractar. Entonces lo que uno ve en aquellos hermanos tan sinceros, tan llenos de oración, tan llenos de anhelo de la presencia de Dios en sus vidas, es mucha sinceridad y muchos usas en sus caminos. Eso es lo que vemos. Mucho amor a Dios, mucha adoración a Dios. Y van dejando una estela de usas, una estela, hermano, de tragedias por no conocer lo que las Escrituras decían. El Espíritu Santo jamás nos va a proteger de la ignorancia de la palabra de Dios. Porque lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en su palabra es que no nos apartemos de esta palabra. Así que debemos ser muy cuidadosos en nuestro trato con las Escrituras
si no queremos ver muchos usas, hermanos, a lo largo de nuestra vida. Para entender las palabras del Espíritu, por lo tanto, necesitamos la ayuda del mismo Espíritu que inspiró esa palabra. Esto es un principio general de interpretación. Una persona muy egoísta que nunca haya conocido el amor, por ejemplo, de sus padres, el amor de su madre, que nunca se haya enamorado, si lee un poema de amor, no lo puede interpretar correctamente, porque no hay una correspondencia entre su manera de ver la vida y lo que el poeta quiso decir en aquellas palabras. Es obvio que las personas enamoradas son las que más claramente entienden el intento de un poema de amor. Las personas que han reflexionado sobre la pérdida de su madre, de su padre, son quienes perciben de una manera muy clara un poema que hable de la importancia de una madre o de un padre, porque hay una correspondencia entre lo que el escritor escribió y quiso comunicar y lo que la persona está lista para recibir. ¿Cómo podremos entender las palabras que el Espíritu inspiró si ese Espíritu no está morando también en nuestro corazón? ¿Cómo podremos entender las enseñanzas de la santidad si no tenemos en nuestro corazón ninguna noción de la santidad de Dios y nuestra propia pecaminosidad? Lo que sucede es que leemos por encima y entendemos los conceptos superficialmente, pero no captamos la verdad de esas palabras como Dios quiso que las captáramos, hermanos. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para poder entender las Escrituras. ¿Cuál es la relación entre la llenura del Espíritu y las Escrituras? Esto es algo que siempre me fascina ver. Hay pasajes que se llaman paralelos. Los pasajes paralelos son dos pasajes que tratan de un mismo tema de formas semejantes, se corresponden en cuanto a alguna enseñanza y arrojan luz el uno hacia el otro. Es muy importante el uso de pasajes paralelos cuando estamos estudiando las Escrituras, porque hay pasajes oscuros, pasajes difíciles de entender, que en una parte están más claros y dan luz a ese pasaje. Ahora, hay un versículo muy importante en Efesios que nos habla de ser llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entendemos que es necesario ser personas que constantemente son llenas del Espíritu de Dios. Y la Escritura nos dice que las evidencias de esa llenura del Espíritu de Dios están en estas palabras que gramaticalmente diríamos en castellano son gerundios, hablando entre vosotros, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios. Efesios dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la última es, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios, aunque lamentablemente en nuestra amada versión 60 no lo vemos así. No vemos el último gerundio, pero en la Biblia de las Américas lo encontramos, ¿verdad? La vida llena del Espíritu se caracteriza por estas cosas. Es lo que nos está diciendo este pasaje. La vida del Espíritu se caracteriza por hablar con la palabra del Señor los unos a los otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Se caracteriza por alabanza y adoración a Dios. Se caracteriza desde el corazón. Se caracteriza por una actitud de acción de gracias por todas las cosas hacia Dios y un sometimiento los unos a los otros. Es lo que nos dice este pasaje. Sean llenos del Espíritu en estas cosas, en estas señales. Ahora, lo hermoso del
del pasaje paralelo que está en Colosenses 3:16 es que es idéntico o es equivalente prácticamente en todo, excepto en la frase sean llenos del Espíritu. En Colosenses 3:16 no dice el apóstol a los colosenses que sean llenos del Espíritu, aunque debajo lo demás sí va a ser igual, enseñándoos unos a otros, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y luego van a seguir las instrucciones a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los padres, a los siervos, a los amos, iguales en Efesios y en Colosenses. Pero en vez de decirles sean llenos del Espíritu, lo que les dice es la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces vemos que hay una relación muy estrecha, prácticamente una correspondencia entre una vida llena del Espíritu y una vida llena de la palabra del Espíritu en el corazón. Porque obviamente sin la palabra del Espíritu no podrá haber una vida llena del Espíritu. Y si realmente hay una vida llena del Espíritu, la palabra de Dios va a tomar un lugar protagónico en nuestras vidas. Es muy importante que entendamos esto, hermanos. Cuando hablamos de estudiar las Escrituras, no estamos hablando de estudiar un libro, aunque es un libro, pero es un libro sagrado. Son las palabras del Espíritu Santo. Así hablaban los apóstoles. Esto fue lo dicho por el Espíritu Santo, decían. Aunque algún profeta lo hubiera dicho, era el Espíritu Santo realmente el que lo dijo. Eso nos enseña la relación entre la oración y las Escrituras. Si las Escrituras son las palabras del Espíritu, y si solamente por el Espíritu pueden ser comprendidas, entonces lo primero es que tenemos que haber nacido de nuevo, como dijo el Señor en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te diga, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del Espíritu de Dios para poder estudiar las palabras del Espíritu de Dios. Obviamente también sabemos que aún las personas que no han nacido del Espíritu de Dios, cuando el Señor tiene este propósito soberano, al estar leyendo las palabras del Espíritu de Dios, esas palabras son la semilla incorruptible del Evangelio que los trae a la salvación, que les da nueva vida. Necesitamos la vida del Espíritu para poder entender las palabras del Espíritu. Y si necesitamos esa vida del Espíritu al comienzo, como alguna vez le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, no podemos comenzar por el Espíritu y terminar en la carne. No podemos comenzar por el Espíritu y ser perfeccionados por la carne. Si necesitamos al Espíritu Santo al comenzar, necesitamos al Espíritu Santo al continuar. Por eso el apóstol Pablo oraba por los efesios y hacía esta petición, que ellos recibieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. En términos prácticos, cuando estudiamos las Escrituras para exponerlas, tenemos que depender de Dios en oración. No es correcto que leamos la palabra sin un espíritu de oración. No es correcto que leamos las Escrituras sin una actitud de oración. Porque la oración no es principalmente, hermanos, la forma en que le decimos a Dios las cosas que necesitamos. Dios ya las sabe antes de que las expresemos. Y por supuesto que Dios sabe que necesitamos su espíritu, que necesitamos su mano sosteniéndonos para poder entender su verdad, porque somos bebés. Dios sabe eso, no necesitamos recordárselo. Los que necesitamos recordarlo somos nosotros.
Cuando vivimos sin oración, lo que estamos diciendo en nuestros corazones sin darnos cuenta es: yo no necesito depender de Dios. Yo puedo hacer esto por mi propia sabiduría, por mis propias fuerzas. Para poder reconocer a Dios que lo necesitamos, tenemos que decirlo con nuestros labios, pedirle su ayuda, suplicarle su ayuda. Es la manera en que ponemos a nuestro espíritu, nuestro corazón, en la actitud correcta de dependencia hacia Dios. Lo mismo sucede al estudiar las Escrituras. Si nos ponemos a estudiar las Escrituras sin esta humillación, estamos diciendo: Señor, mi intelecto es suficiente para entender tu verdad. Con mi capacidad humana yo puedo entender lo que tú pusiste allí. El diccionario de griego, el diccionario de hebreo, el comentario infalible de este o aquel predicador me van a mostrar toda la verdad que necesito. No necesito orar. Esa es una actitud fatal para el verdadero estudio de la palabra de Dios, hermanos. Una actitud fatal. Yo a veces no entiendo bien cómo hace Satanás este trabajo, pero lo hace muy bien. Que aquellos que les agrada orar mucho tienden a menospreciar las Escrituras, y aquellos que les agrada estudiar las Escrituras mucho tienden a menospreciar la oración. Y mantiene al pueblo de Dios dividido en dos grupos. Y mantiene a los predicadores divididos en dos grupos. Personas que dedican horas de oración, 2 horas o 4 horas. Y su estudio de las Escrituras es prácticamente nulo. Llegan y dicen: el Espíritu de Dios me va a mostrar lo que tengo que decir. O otros creyentes que están estudiando horas y horas las Escrituras con diccionarios, comentarios, y hacen una pequeña oración de 5 minutos. Y mantiene Satanás dividido lo que tiene que estar junto. ¿Recuerdan ustedes las palabras de los apóstoles? ¿A qué se iban a dedicar ellos? Si recuerdan el capítulo 6 de los Hechos, cuando hubo aquel problema en que las viudas eran desatendidas, los apóstoles dijeron esto: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No era correcto. Ellos habían sido llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Así que había que buscar hermanos que se dedicaran a eso, a quienes les encargaran esta labor. ¿Pero por qué? Porque los apóstoles se iban a dedicar a algo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando vamos a las Escrituras, los expositores de la palabra de Dios eran hombres de oración. Los apóstoles eran hombres de oración y de la palabra. El apóstol Pablo era un ejemplo de oración y era un ejemplo de meditación en la palabra de Dios. No sé, hermanos, de dónde tomamos esta idea retorcida, o de un lado o de otro. Si oro mucho, no necesito la palabra, porque el Espíritu de Dios me muestra todas las cosas. Y si estudio mucho la palabra, no necesito la oración, porque la palabra de Dios me da todo lo que yo pueda necesitar. Y la respuesta a esto es que necesitamos depender en oración de Dios al estudiar su palabra.
Necesitamos depender en oración de Dios al estudiar su palabra. Y tenemos que arrepentirnos de nuestra pobreza de oración, mis hermanos. Tenemos que confesarle a Dios, o de nuestra pobreza de estudio bíblico, de cualquiera de las dos, de separar lo que Dios unió. El ejemplo apostólico, no de los que andan ahí en el radio, sino el verdadero ejemplo apostólico, el ejemplo de los apóstoles, era que eran hombres de oración y de la palabra. Las dos cosas. Y Dios obviamente obró en sus vidas de una manera extraordinaria, pero no fueron solamente ellos, sino todos los grandes hombres de Dios. Todos los grandes predicadores han sido también hombres de oración. Lutero, en los tiempos en que tuvo que enfrentar los mayores temporadas de persecución, oraba 2 horas diarias para poderse enfrentar a aquellas fuerzas hostiles que querían que se retractara del evangelio de la justificación por la fe que él había enseñado. Era un hombre de oración. John Wesley era un hombre de oración. Jonathan Edwards era un hombre de oración. Martin Lloyd-Jones era un hombre de oración. Aún los grandes expositores de este tiempo le preguntaron a John MacArthur: si usted pudiera hacer algo, pudiera volver hacia atrás y hacer algo que no hizo en estos 30 años de ministerio, ¿qué habría hecho? Y John MacArthur dijo: aunque yo no estoy dispuesto a cambiar lo que mi Dios soberano quiso permitir en estos 30 años, hay una cosa que yo hubiera hecho diferente: habría orado más. John MacArthur dijo eso: habría orado más. Los expositores, grandes expositores de otros siglos, eran hombres de oración y de la palabra de Dios, hermanos. Y creo que no conoceremos grandes expositores nuevamente como aquellos hasta que se levanten hombres de oración y de las Escrituras, que no separen estos dos elementos en sus vidas. En una ocasión le dijeron a George Whitefield, el otro gran evangelista juntamente con John Wesley, le dijeron a Whitefield: hermano Whitefield, 10 minutos de oración son más efectivos que 10 horas de estudio. 10 minutos de oración más efectivos que 10 horas. Y se quedó asombrado el hermano Whitefield. 10 minutos de oración más que 10 horas de estudio. Sí, aún si esas 10 horas de estudio son sobre las rodillas. Porque este hombre estudiaba horas de rodillas, hermanos, en oración al Señor. No pueden ser 10 minutos de oración mejores que 10 horas de oración y estudio junto, uno y el otro. El gran expositor John Stott, que este año partió a la presencia del Señor, decía que él preparaba la mayor parte que podía de su sermón de rodillas en su cama con su Biblia abierta. Allí escribía sus notas de rodillas para estarle expresando al Señor constantemente su adoración y su sometimiento, su dependencia de Dios. Entonces será algo muy erróneo si salimos de estas pláticas pensando que nos vamos a convertir en estos creyentes intelectuales de libros, de diccionarios, de estudio de las Escrituras, que no saben ni siquiera lo que es doblar sus rodillas. Sería un gravísimo error. Jamás podremos exponer las Escrituras como debemos si no dependemos de Dios en oración.
Y necesitamos hombres y mujeres de oración y de la palabra. Así como necesitamos haber nacido de nuevo, necesitamos depender en oración de la obra de iluminación del Espíritu Santo. Hermanos, esta es una gran realidad. Si usted está en la actitud correcta, ahorita lo vamos a ver, parece que la palabra habla con más claridad, aunque la palabra siempre habla igual. Lo que está escrito está escrito. Pero si nuestro espíritu está perturbado por rebelión o por frialdad de los pensamientos mundanos, de los placeres de esta vida, no llegan con claridad las palabras del Espíritu que están en las Escrituras. En cambio, cuando estamos en la actitud de humillación total a Dios, que nosotros no somos nada y que Él lo es todo, y que no hay nada más grande que su verdad, entonces las palabras suenan con una claridad que nunca habíamos percibido. Y es nuestra necesidad ir a las Escrituras en esa actitud humilde y dependiente de Dios. Ahí es donde entra la fe, la reverencia en relación con las Escrituras, hermanos. Si las Escrituras son la palabra de Dios, si las Escrituras son la palabra del Espíritu, y si solamente por el Espíritu podemos entenderlas, entonces tenemos que reconocer que las Escrituras son todo lo que el Espíritu ha dicho que son. Un estudio bíblico que no reconozca que las Escrituras son todo lo que el Espíritu dijo que son, no es un verdadero estudio de la palabra de Dios. Y no vamos a recibir lo que Dios quería enseñarnos. Y lamentablemente hay mucho de eso en los libros, entre los eruditos, hermanos, y tenemos que ser cuidadosos. Yo tengo que advertirles que no todo lo que parece material de estudio es útil para estudiar la palabra. Hay mucha gente, usted tiene que saber que hay falsos creyentes en todas las congregaciones y en todas las denominaciones. ¿Y por qué surgen los falsos creyentes? Bueno, el Señor Jesucristo dijo que Satanás los siembra, como siembra el enemigo la cizaña en medio del trigo. Pero razones específicas, simplemente un niño que nace en una familia cristiana no entiende el evangelio, va creciendo, está relacionado con la iglesia y él siente y cree que es cristiano, aunque nunca se haya arrepentido de sus pecados y nunca haya puesto su confianza personalmente en el Señor Jesús. Y se va desarrollando en todo el ambiente evangélico, y llega un momento que dice: ¿qué voy a hacer en la vida? Y dice: bueno, pues mi primo, mi tío, mi padre fueron al seminario, así que yo también voy al seminario. Y personas que no son verdaderos creyentes llegan a escalar lugares de erudición. Era una persona a la que le gustaba la gramática, le gustaban los idiomas, así que se le facilitó aprender griego, aprender hebreo, se le facilitaron las cuestiones gramaticales del estudio. Llega un momento en que es un erudito, pero no ha nacido del Espíritu. Así que para él las palabras de la Escritura no son lo que dicen ser. Es un libro muy hermoso, una herencia cultural de los siglos pasados que hay que mantener entre nosotros para que nos enseñe las ideas que los hombres han tenido acerca de Dios en todos los siglos. Y hace sus libros basado en su orgullo de que sea un hombre al que se le publican libros, pero dentro de esos libros lleva la semilla venenosa de su propia incredulidad. Entonces tenemos que tener cuidado con esas personas. Una de las cosas de las que los que estudiamos las Escrituras debemos cuidarnos es de un problema que no tienen los que no estudian las Escrituras. Ese problema se llama
me parece metodologismo. Así le dice un expositor que trabaja junto con John MacArthur. Ahorita no recuerdo el nombre del hermano. Pero el metodologismo, como él lo define, es el problema de meternos en problemas por estar atendiendo a teorías humanas acerca de las Escrituras. Hay quienes han dedicado tiempo para explicar los milagros del Antiguo Testamento, cómo fue que se abrió el mar, cómo fue que salió agua de la peña. Esas son necedades, hermanos. Porque encubiertamente lo que ellos quieren es una razón humana para poder explicar que eso haya pasado. Y si no encuentran una razón humana, dicen, pues no pudo pasar. Pero eso es incredulidad, no es fe. ¿Por qué tenemos que saber cómo hizo Dios para poder abrir las aguas? ¿Qué sabemos nosotros de su control de la materia y de la energía que Él hizo de la nada? Pero ahí están aquellos gentes. Y los que se ponen a estudiar, no, ahora tengo que estudiar, empiezan a repetir desde los púlpitos todas estas necedades para que las ovejas se den cuenta que sí están estudiando mucho. ¡Qué horrible trampa! En lugar de exponer las riquezas de la palabra, se están exponiendo las dudas y las confusiones de los hombres, hermanos. Hay teorías absurdas como que el libro de Isaías fue escrito por varios hombres, no por un solo profeta. Y hablan con mucho orgullo del Deutero Isaías y el Trito Isaías. ¿Para qué sirve eso? No sirve para nada más que para estar confundiendo las almas de los creyentes y estar jugando con pensamientos vanos. Pero así, tristemente, hemos escuchado a lo mejorcito que se veía como expositores bíblicos. ¡Ay, qué padre! Está exponiendo las Escrituras. Y de repente saca estas cosas que leyó en sus comentarios. O las tradiciones judaicas. Escuché a un predicador decir de las tradiciones judaicas cuando se rebelaron los 2 espías. Hay una tradición que dice que no se rebelaron los 12, sino había 2 muy malos que fueron los que instigaron a todos los demás y hicieron que todos los demás se rebelaran, pero no está en las Escrituras. Así que pues será una tradición muy bonita, muy padre, pero no les sirve para nada a los hermanos. Y él las dijo como si fuera la verdad de Dios. Entonces, cuidado con lo que andamos leyendo en los libros y lo que andamos acarreando, hermanos, de los libros, que no sean la verdad de la palabra de Dios. Porque entonces todo nuestro estudio va a ser en vano. Y eso es precisamente lo que quiere Satanás que suceda, que nuestro estudio no sirva para nada, que esté lleno de ideas humanas y de dudas humanas. Tenemos que huir, hermanos, de estas cosas. Si queremos interpretar correctamente las Escrituras, tenemos que reconocer que las Escrituras son todo lo que el Espíritu ha dicho que son. Tengo que decidir, ¿acepto esta palabra como el Espíritu dice que es? Inspirada por Dios, sagrada, santa, útil para perfeccionar a los creyentes, fuente de salvación y de santificación. ¿La acepto o no la acepto? Porque si no la acepto, mejor irme de taxista, hermanos. Mejor ir y trabajar en un bar, haga cualquier otra cosa, menos predicar la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver el trigo con la paja? Dijo el Señor al profeta Jeremías. El pueblo necesita la verdad de la palabra del Espíritu que está en las Escrituras.
Y eso significa que seamos cuidadosos cuando estamos utilizando un comentario. Tenemos que saber que sea una fuente confiable, un creyente verdadero. No es que queramos hacerle promoción a John MacArthur, hermanos, pero tenemos que reconocer, aunque no estemos de acuerdo en todo lo que diga, tenemos que reconocer que nuestro hermano cree con todo su corazón que la palabra es la palabra de Dios. Y está dispuesto a que se burlen de él, se rían de él por sostener que la Escritura es la palabra de Dios. Y eso es algo muy importante y muy valioso. Y por el otro lado hay comentaristas que sacan sus teorías irreverentes. Gente que nunca llegó a ser un poderoso predicador de la palabra, hermanos. Esto nos lo enseña la historia. Todos los poderosos predicadores de la palabra creyeron que las Escrituras eran lo que decían ser. Y Dios honró esa fe y esa rendición a la palabra con el poder de su Espíritu para proclamarla poderosamente. Pero no hay registros de predicadores poderosos que hayan dicho, bueno, pues es que la Biblia es en parte humana, en parte divina, tiene cosas que están bien, pero algunas no están tan bien y además se necesitan otras enseñanzas para complementarla y ampliar el panorama, y que de allí haya salido un poderoso predicador. No, nunca lo ha visto y nunca lo va a ver. Dios ha honrado a quienes han honrado su palabra. Dios ha revestido de poder y de gracia a quienes se han entregado a la palabra de Dios. Una vez leí uno de los sermones de Spurgeon. El hermano Spurgeon le tocó un tiempo de una agitación tremenda precisamente de los enemigos del Evangelio y de las Escrituras que trataban de hacer dudar, y lo lograron en una gran cantidad de congregaciones, de la palabra de Dios. Y una vez estaba predicando el hermano. Iba a empezar a predicar y dijo, hermanos, voy a predicar acerca de este pasaje y hay mucha gente que está debatiendo de uno de los versículos de este pasaje. Y dijo el hermano Spurgeon, pero yo estoy muy ocupado cumpliendo la labor que me encargó mi Señor de salvar almas. Así que no tengo tiempo de estar perdiendo el tiempo con esas controversias. Yo voy a proclamar el mensaje de mi Salvador. Y es verdad, hermano. No podemos entender todo lo que las Escrituras dicen. No vamos a poder entenderlo todo en esta vida, pero hay muchas preguntas que las podemos dejar para cuando veamos al Señor cara a cara. Por mientras es necesario predicar y proclamar la verdad de Dios y no estar perdiendo el tiempo con lo que algunos dijeron son las chucherías de la teología, hermano. Cosas que no tienen ningún valor, que no edifican a nadie, que no fortalecen la fe de nadie, pero ahí están en los púlpitos para dar la impresión de que sí leemos libros y que sí leemos comentarios y que sí estamos al tanto de cosas. Seamos cuidadosos de esto. Vea lo que dice la Escritura, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa es una marca de la bondad de Dios, una marca de la gracia de Dios hacia nuestras vidas, que recibamos la Escritura como lo que realmente es la palabra de Dios.
Y si no estamos dispuestos a recibirla como lo que realmente es, como lo que el Espíritu Santo dijo que es, vayamos y hagamos otra cosa. Y dejemos de estar ocupando un lugar que no nos corresponde. Porque lo que necesita la iglesia del Señor es lo que realmente es la palabra de Dios. Eso es lo que necesita la iglesia, no las controversias de los hombres. ¿Qué ha dicho el Espíritu acerca de las Escrituras? Que son las mismas palabras del Espíritu. ¿En dónde dice eso? Que son las palabras que el Espíritu les enseñó. Que son, por lo tanto, la palabra de Dios mismo. ¿En dónde está eso? ¿Dónde dijimos que es lo que Dios exhaló de su boca? Que son sagradas, santas. Bueno, eso no lo mencionamos, pero está también allí en 2 de Timoteo, capítulo 3. Que son la verdad. ¿Dónde dice el Espíritu que su palabra es la verdad? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que son suficientes para perfeccionar al hombre de Dios. Que harán todo aquello para lo que las envió. ¿Quiere estudiar las Escrituras? Debe saber lo que el Espíritu dice acerca de ellas. Y debe tomarlas y recibirlas en todo lo que el Espíritu dijo que son. Y no verlas como nada más, ni como nada menos, ni como nada diferente de lo que el Espíritu dijo que son. Para que usted estudie correctamente la palabra de Dios. Y si no la recibimos como lo que el Espíritu dijo que son, pues entonces no estar confundiendo a los demás con nuestras ideas humanas, hermanos. Esto nos lleva, si las Escrituras son todo lo que el Espíritu de Dios ha dicho que son, entonces tenemos una responsabilidad de preparar nuestros corazones al estudiar. Antes de ponerme a leer, tengo que tener un corazón preparado para leer correctamente. Fíjese lo que hizo Esdras, aquel escriba diligente de la ley del Señor, en Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Eso es un expositor de las Escrituras y de hecho es el primer ejemplo claro de exposición de la Escritura que vemos en el ejemplo de Esdras. Él había preparado su corazón. ¿Tenemos nuestros corazones preparados al estudiar la palabra? Luego el Señor dice en Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Josías tuvo la misma actitud, hermanos. Cuando le estaban leyendo la ley de Moisés, Josías oyó aquellas amenazas si el pueblo pecaba y su corazón se contristó y empezó a llorar en la presencia de Dios y rasgó sus vestiduras y dijo, esto es algo terrible porque hemos hecho precisamente lo que Dios dijo que iba a castigar, y mandó preguntar qué era lo que el Señor iba a hacer, y el Señor le dijo, porque te humillaste, porque lloraste en mi presencia, rasgaste tus vestiduras, yo voy a traer todo este mal sobre mi pueblo, pero tú no vas a ver el mal, sino yo te voy a recoger antes. Porque aquel hombre respondió como debía haber respondido. Aprender mucho más de lo que estamos diciendo, hermanos, lea con mucho detenimiento 2 de Timoteo. De hecho, 1, 2 de Timoteo y Tito, los tres son extraordinarios en este asunto. Pero 2 de Timoteo es, digamos, donde se nos dan más instrucciones respecto a nuestra responsabilidad acerca de la palabra de Dios. Si las Escrituras son las palabras del Espíritu, entonces hay que encargarlas a hombres que sean fieles, no a traidores,
no a quienes le den la espalda a las escrituras en boga de las psicologías humanas o las sociologías o los pensamientos de los hombres, hombres fieles. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Fíjese, está hablando el apóstol Pablo. La palabra apostólica que te di, la enseñanza apostólica de mí, está diciendo el apóstol. Yo que soy apóstol de Jesucristo y lo vi resucitado y me fue encomendada esta verdad. Lo que oíste de mí, esto encárgalo. Timoteo no podía andar predicando sus propias imaginaciones. No podía andar hablando sus propias ideas. Decir, yo ya estuve mucho con Pablo, así que ahí va la mía ahora. No. Timoteo que tenía que decir, el apóstol del Señor nos enseñó que el apóstol del Señor nos dijo que nuestro Señor Jesucristo, esto, lo que él había oído de los labios del apóstol Pablo, esto lo tenía que encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuántas generaciones espirituales hay aquí? ¿Cuántas generaciones espirituales están aquí? El que predicó, inspirado por el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Timoteo, que escuchó de sus propios labios aquella predicación apostólica. Los hombres fieles a los que Timoteo tenía que encargarles que enseñaran eso que había salido de la predicación del apóstol Pablo. Y esos hombres fieles se lo iban a encargar a otros, también a otros. Hay 4 generaciones espirituales de transmisión fiel del mensaje que el Señor Jesucristo depositó en sus santos apóstoles. Y esa cadenita nunca se debió haber roto, mis hermanos. Y lamentablemente a través de los siglos se ha roto, muchas veces por periodos de oscuridad para la iglesia de Cristo. Esa cadena tiene que ser afirmada en estos tiempos, y lo que está escrito, la palabra que el Espíritu Santo les dio a los apóstoles y profetas, esa tenemos que encargarla a hombres que sean fieles para enseñar también a otros, y haya una transmisión fiel de la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad hacia las palabras del Espíritu. Pero en lo personal, Timoteo tenía que tener cuidado. Segunda de Timoteo 2:7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Sí, ve el equilibrio. Timoteo no podía agarrar la carta del apóstol Pablo, guardarla ahí en una bolsa y ponerse a orar y decir, Señor, revélame todo lo que tú le has enseñado a tu apóstol, porque tú eres el mismo. Tú eres el mismo. Así que tú estuviste en Pablo, tú también estás en mí. Tú le enseñaste a Pablo, enséñame también a mí. Y aquí a mis oídos, a mi mente, tráeme la verdad, revélame la verdad para que yo sea como Pablo. No, hermanos, eso no hubiera sido fe, ni hubiera sido búsqueda de Dios. Eso hubiera sido rebelión a la proclamación de los apóstoles. Considera lo que digo. Lee bien lo que te he escrito. Medítalo. Estúdialo. Te lo escribí porque lo necesitas. Pero es el Señor el que te va a dar entendimiento en todo. No le iba a dar entendimiento sin considerar bien lo que le había sido escrito, ni tenía sentido que considerara bien lo que estaba escrito sin depender del Señor que le iba a dar entendimiento en todo. Este es el fundamento del estudio bíblico. Queremos considerar bien, considerar con mucho cuidado, con mucho detenimiento lo que el Espíritu Santo ha dicho,
Para eso vamos a leer con mucho cuidado, sistemáticamente, y vamos a utilizar las mejores herramientas que podamos, que estén a nuestro alcance. Queremos considerar muy bien lo que el Espíritu Santo ha dicho, pero es el Señor el que nos va a dar entendimiento, porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada más que engañarnos y desviarnos de la verdad. Eso es todo lo que podemos hacer como hombres, hermanos. Hay dentro de nosotros una rebelión tan grande hacia la verdad. Tenemos que pedir a Dios y decir: Señor, guárdame en tu verdad. No dejes que me aparte de tu verdad. Muéstrame tu verdad y permíteme ser humilde para recibirla en mi vida. Mejores hombres y mujeres que nosotros se han desviado de la verdad, hermanos. Mejores hombres, más preparados, mejores mujeres, más preparadas se han desviado de la verdad. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios, clamar a Él, suplicarle que esta verdad que es tan necesaria para nuestra alma y es tan necesaria para su iglesia, no nos sea quitada. No seamos despojados de su verdad, sino que la entendamos y la vivamos y la proclamemos. Finalmente, lo que veíamos la semana pasada: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que maneja con precisión la palabra de verdad. Este era el gran problema que había en las iglesias a donde fueron Timoteo y Tito. Y vea cómo en un mismo capítulo 2 de Timoteo, seguidito, versículo 2, versículo 7, versículo 15, están estas instrucciones respecto a nuestra responsabilidad hacia la verdad que el Espíritu de Dios puso en las Escrituras. Esta es nuestra actitud que debemos tener, hermanos, hacia la palabra de Dios con respecto al Espíritu Santo. Y es de suma importancia para nosotros. Me parece que será bueno terminar aquí. Dios les bendiga.